Mi nombre es Dana Whitmore. Cumplí 44 años esta primavera y durante los últimos 12 años he compartido un hogar con mi marido Russell y su anciana madre Lillian en un apartamento de 3 habitaciones a pocos minutos de la estación principal de la ciudad. No era lo ideal, pero Russell insistía en que la ubicación y la distribución eran perfectas para la vida familiar. Yo no tenía hijos propios. Una enfermedad pasada me robó esa opción. Pero Russell me aseguró que mi sola presencia hacía que nuestro hogar estuviera completo. Quise creer eso. Esta mañana, Lillian me recibió en la mesa del desayuno con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Dana Michael y su esposa llegarán en 3 días, dijo refiriéndose al hijo adulto de Russell de su primer matrimonio. Tendrás que desalojar para mañana. La miré fijamente, las palabras flotando. Perdón, ya has jugado a ser madre bastante tiempo. Ya no necesitamos 2 mujeres aquí. Especialmente no una que no pudo dar a esta familia un verdadero heredero. Su tono era casual, como si me estuviera informando del tiempo. Ha sido redundante desde hace algún tiempo. La cocina se quedó en silencio. Solo el tic-tac del reloj quedaba entre nosotras. No grité, no lloré. Simplemente me quedé allí como si absorbiera el peso de cadenas invisibles. Russell, como siempre, no estaba en casa en otro de sus supuestos viajes de negocios. Pero esta no era solo Lillian hablando. Sus palabras resonaban demasiado perfectamente con lo que había oído susurrar a lo largo de los años sentido en la distancia gradual de Russell. Lo habían planeado, juntos. Aún así, no arremetí. La rabia, he aprendido, es una herramienta que se afila mejor en silencio. Asentí una vez, luego recogí mi plato de la mesa. Si pensaban que me iría solo con mi orgullo, se equivocaban. Que piensen que me han apartado. Acabo de empezar a verlos desmoronarse. Después del decreto de Lillian no discutí. Simplemente asentí y me excusé y cerré la puerta del dormitorio tras de mí. En la superficie parecía serena, silenciosa y obediente, justo como se habían acostumbrado. Pero dentro de mí algo estaba cambiando, no rompiéndose, cristalizándose. Russell siempre me había llevado 8 años, carismático, encantador, un hombre que sabía decir justo lo suficiente para convencerte de que estabas a salvo. Lo conocí después de años de soledad y cirugías, cuando estaba finalmente lista para empezar de nuevo. Me prometió consuelo, estabilidad. Me prometió que nunca me sentiría inferior por no tener hijos. Pero el consuelo tiene un coste, y las promesas se pudren si no se cuidan. Recordé vívidamente sus palabras cuando nos mudamos a este apartamento. Será tuyo tanto como mío, dijo, entregándome una llave duplicada. Quiero que sientas que este es tu santuario también. Ahora, más de una década después, me decían que desalojara como una invitada que se había quedado más de la cuenta. No él, sino la mujer que nunca me llamó familia. Mientras empacaba mi ropa esa noche, noté algo peculiar. Los armarios ya estaban medio vacíos. Faltaban mantas. Las toallas de invitados habían sido reemplazadas por nuevas. Un cajón en la sala de estar, el que usaba para guardar mi papelería, estaba completamente vacío. No solo esperaban que me fuera, se habían estado preparando para ello. Y Russell no había llamado en 2 días. Marqué su móvil. No respondió. Volví a llamar, directamente al buzón de voz. Así que llamé a su oficina y ahí fue cuando se me heló el estómago. El señor Whitmore está de baja. Esta semana, me dijo la recepcionista. Dijo que estaría fuera de la ciudad. Las palabras de Lillian volvieron a mí. Quizás ya está con su nueva novia. Durante años había racionalizado su malicia como dolor por perder el control de su hijo. Pero ahora no estaba tan segura. Quizás no estaba sufriendo en absoluto. Quizás estaba orquestando. Quizás esto nunca fue sobre Michael y su nuevo bebé. Quizás yo era solo un muro en su camino. Abrí mi cajón y encontré el sobre que había mantenido escondido durante años. Una copia de nuestro acuerdo de propiedad, transferencias bancarias y los recibos de alquiler que había estado pagando a mi nombre. Russell no había pagado el alquiler desde que su empresa redujo personal hace 4 años. Yo lo había hecho, silenciosamente.
completamente, que intenten borrarme. Construí esta vida, y ahora la desmantelaré ladrillo a ladrillo con cuidado. No dormí esa noche. Me senté en el borde de la cama que Russell y yo una vez compartimos, viendo cómo las sombras de mi vida se enroscaban por las paredes. Esta habitación había albergado mis esperanzas, nuestras mañanas compartidas, desayunos de cumpleaños, charlas tranquilas de domingo. Pero ahora se sentía como una mentira escenificada, un decorado hueco diseñado para hacerme sentir que pertenecía incluso mientras me empujaban lentamente hacia afuera. Al amanecer hice una lista, no de ropa o baratijas, sino de todo en este apartamento que yo había comprado. La mesa del comedor mía, la alfombra de la sala de estar, comprada con mi bono de la farmacia, las cortinas del dormitorio principal, cosidas con mis propias manos. Querían que me fuera bien, pero no me iría con las manos vacías. Me llevaría cada prueba de que yo había importado aquí. Llamé a una empresa de mudanzas en cuanto abrieron y reservé una cita para el mismo día. No podemos llevárnoslo todo hoy, pero podemos quitar el grueso, dijo el encargado. ¿Habrá alguien más presente?, dudé antes de responder. Solo fantasmas, murmuré. A media mañana había recogido mis objetos esenciales y empaquetado todo lo que había comprado. Cuando llegaron los mozos de mudanza justo antes del mediodía, se quedaron atónitos. ¿Estás segura de esto?, preguntó uno de ellos mientras levantaba una pesada silla de roble. Asentí. Cada pieza es mía. No dejen nada que me pertenezca. Mientras trabajaban descubrí otra pequeña traición. Escondido bajo una pila de viejos periódicos de Lillian, había un recibo de una tienda local de artículos para bebés. Tenía fecha de hace 3 semanas, mucho antes de que Michael y Sarah hubieran finalizado sus planes de mudarse. Enumeraba compras por valor de miles de dólares. Cuna, pañales, leche de fórmula, biberones. No era solo entusiasmo, era intención, premeditación. Lillian siempre lo había sabido. Había estado preparándose para reemplazarme antes de que yo escuchara la primera palabra. A primera hora de la tarde, el apartamento parecía medio vacío. El sofá se había ido, también la mesa de café y toda la decoración que había hecho que el lugar se sintiera como un hogar. Lo que quedaba atrás era austero artículos de bebé, los trofeos de la infancia, de Michael, la cómoda antigua de Lillian. Era como si nunca hubiera vivido allí, justo como ellos querían. Dejé mis llaves sobre la mesa del comedor, un último y silencioso acto de cierre. Al salir, Lillian llegó a casa. Sus ojos se abrieron al ver el espacio desolado. ¿Qué has hecho?, balbuceó. Me giré lentamente para enfrentarla. Exactamente lo que pediste. Me he ido. Pero los muebles, los electrodomésticos. No puedes simplemente. Los pagué, yo la interrumpí. Con mi dinero. Mientras tu hijo hacía el papel de proveedor, yo he sido la que ha pagado el alquiler durante los últimos 4 años. Yo he sido la que ha mantenido esta casa viva mientras tú te sentabas a criticar mi cocina. Lillian se quedó sin habla, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez que jadea por aire. Su voz finalmente emergió quebradiza y aguda. Estás destruyendo esta familia. Esbocé una pequeña sonrisa, algo contenido y cansado. No. Eso lo hiciste tú, cuando decidiste que yo no pertenecía aquí. Luego la dejé parada en los huecos restos de su cuidadosamente orquestado golpe de estado. Esa tarde me mudé a la habitación de invitados de una amiga. En el momento en que la puerta se cerró tras de mí, sentí una calma asentarse en mis huesos. No paz todavía no, pero los suaves primeros movimientos de algo que no había sentido en años: libertad. Pasé los siguientes 2 días en silenciosa preparación. Contacté a una abogada, una antigua clienta de la farmacia, que una vez me había confiado sus problemas durante el asesoramiento sobre medicamentos. Se reunió conmigo a tomar café y me ofreció ayudarme con los procedimientos de divorcio. Has tenido paciencia durante demasiado tiempo, dijo, escaneando la documentación que había reunido. Pero ahora es hora de dejar de ser la esposa callada y empezar a jugar la mano ganadora. Y lo haría, porque no solo me estaba alejando de un matrimonio sin amor. Estaba asumiendo el papel que pensaron que nunca me atrevería a reclamar la estratega, la que lo ve todo,
la mujer que no será borrada silenciosamente. No me enfurecí, no grité. Documenté, archivé, grabé. Llevé recibos como armas y mantuve el silencio como una hoja. Porque cuando Russell y Lillian finalmente se dieran cuenta del alcance de lo que sabía el rastro del dinero, la aventura, la traición vendrían rogando para reescribir la historia. Pero yo ya había empezado a redactar el capítulo final, en mis propios términos. Los días que siguieron fueron un estudio de paciencia y precisión. Me moví como una sombra a través de los sistemas que una vez habían sido míos en todos los sentidos. Nuestro hogar, nuestras finanzas, incluso los rastros digitales detrás de los cuales Russell pensaba que podía esconderse. Cada documento que reuní, cada conversación que grabé, era un hilo en el tejido de un plan que nadie vio venir. Russell me había subestimado por completo. Creía que la mujer cansada a la que despedía cada día se derrumbaría bajo el peso del abandono y la vergüenza. Pero lo que él no entendía era que debajo de mi tranquila apariencia había una mente agudizada por años de malabarismos, con responsabilidades en el trabajo, en casa, en cada aspecto de mi vida, donde había sido infravalorada, pero nunca derrotada. Comencé asegurando mi posición financiera. Cuentas ocultas, inversiones conjuntas, transferencias sutiles, todos hilos, en una telaraña que había monitoreado silenciosamente. Russell había pensado que su aventura y su arrogancia le daban una ventaja, pero con el acuerdo prenupcial guardado de forma segura en manos de mi abogada y las pruebas de sus indiscreciones al descubierto, yo tenía las cartas ganadoras. Sus intentos de retrasar y manipular los procedimientos de divorcio fracasaron ante la meticulosa evidencia que presenté. Cada llamada suya se convirtió menos en una amenaza y más en una súplica desesperada. Su voz antes engreída ahora se quebraba por la frustración. Sin embargo, me mantuve en silencio, dejando que la ley y mi inquebrantable determinación hablaran. Me negué a ser arrastrada al caos emocional. En cambio, respondí solo a través de mi abogada cada respuesta elaborada para apretar el lazo alrededor de su arrogancia. Mientras tanto, me reconstruí no solo financieramente, sino emocional y mentalmente. El peso de años pasados en una casa donde el amor había sido condicional, donde se negaba el respeto, comenzó a disiparse. Tomé el control de mis días, mis rutinas y, lo más importante, mi autoestima. Había una fuerza tranquila en esta recuperación, una satisfacción, al saber que la mujer que había sido hecha a un lado era ahora la que dirigía el barco. El mundo de Russell, construido una vez sobre mi trabajo silencioso, y mi sacrificio comenzó a desmoronarse. La empresa de la que se jactaba ya no era intocable, y la humillación personal que intentaba esconder a puerta cerrada comenzó a filtrarse en todos los aspectos de su vida. Amigos, colegas e incluso la familia empezaron a ver las grietas. No era la mujer a la que se podía ignorar o desechar. Mi plan no se trataba de venganza a través de una confrontación ruidosa, sino a través de la afirmación paciente e implacable de la justicia. Cuando finalmente llegó el día de firmar los papeles finales, no fue con amargura o furia con lo que me senté frente a él, fue con una satisfacción fría y tranquila, que solo proviene de saber que has ganado no solo la batalla, sino el respeto que siempre se te debió. La justicia, aprendí, no siempre es ruidosa. A veces es el eco silencioso que sigue a la caída de un tirano, la calma después de la tormenta, donde la verdad permanece inquebrantable e innegable. Y en ese silencio encontré mi victoria. Las semanas siguientes fueron un baile cuidadoso, un acto de equilibrio estratégico entre la contención y la afirmación silenciosa. Cada mañana me despertaba con un renovado sentido de propósito, compilando datos en silencio, contactando con aliados y fortaleciendo las redes que había cultivado a lo largo de los años. La consultoría que visualizaba ya no era un sueño lejano, estaba tomando forma constantemente impulsada por la frustración y la injusticia que había soportado. Decidí empezar consultando discretamente para unos pocos clientes pequeños, empresas que valoraban el servicio genuino y veían las grietas formándose en la vieja guardia. La noticia se corrió lenta, pero seguramente.
Empezó con recomendaciones susurradas, mensajes de agradecimiento de ejecutivos aliviados que finalmente habían encontrado a un profesional que escuchaba. No me lancé con fanfarrias ni marketing agresivo. En cambio, dejé que mi trabajo hablara por sí solo. Me recordaba a diario que esto era una maratón, no un sprint. Las mejores victorias se ganan a través de la resistencia y la astucia, no a través del ruido y el espectáculo. De vuelta en Langston Financial, la arrogancia de Greg crecía casi caricaturesca en su exceso. Todavía se pavoneaba por los pasillos como si fuera el dueño del lugar, pero bajo ese exterior pulido había una tensión, una energía nerviosa que nadie se atrevía a mencionar. Oía a través de los mentideros que algunos clientes empezaban a expresar dudas cuestionando discretamente los cambios repentinos en el liderazgo y la notable ausencia de la persona que siempre había sido el pilar de sus cuentas. Nada de esto se debía a mí. No estaba saboteando. Simplemente me negué a ser cómplice de un sistema que descartaba la lealtad sin dudar. Durante este tiempo tuve mucho cuidado en reunir cada fragmento de prueba documentada que un día respaldaría mi posición. Correos electrónicos, donde Greg desestimaba mis recomendaciones, actas de reuniones, donde se ignoraba o robaba mi aportación y testimonios de clientes que elogiaban mi dedicación, todo organizado cuidadosamente y respaldado en múltiples ubicaciones seguras. No solo me estaba preparando para un regreso profesional, estaba montando un caso hermético para exponer la injusticia que casi me destruye. Una tarde después de un largo día de reuniones con clientes potenciales, me senté sola en mi modesto apartamento, lejos de la grandeza que una vez había imaginado para mí. El silencio era reconfortante, un contraste con el caos que había dejado atrás. Abrí mi portátil y revisé el borrador de mi plan de negocios por 100ª vez, haciendo pequeños ajustes, refinando mi propuesta de valor única. Esta empresa no sería solo una consultoría. Sería un faro para aquellos como yo profesionales que habían sido pasados por alto, infravalorados o directamente descartados. A pesar del exterior tranquilo que proyectaba por dentro, ardía un fuego silencioso. No estaba enfadada de la manera en que la mayoría de la gente espera que se vea la venganza no ruidosa o destructiva, sino constante e implacable. Cada decisión, cada llamada nocturna, cada propuesta meticulosamente redactada era un paso hacia la recuperación de mi narrativa y la reescritura de las reglas. La calma que mantenía era mi armadura, y detrás de ella bullía una satisfacción que sabía que sería aún más dulce cuando finalmente emergiera. Pasaron los meses y mi lista de clientes creció. Contraté a un pequeño equipo profesionales que compartían mis valores y también habían enfrentado sus propias batallas en entornos laborales tóxicos. Juntos formamos más que una empresa, formamos un movimiento. Priorizamos la transparencia, el respeto y la verdadera asociación con los clientes. Nuestra reputación empezó a precedernos y las referencias llegaban más rápido de lo que me había atrevido a esperar. Llegó un momento particularmente conmovedor cuando una antigua clienta llamó sonando dubitativa, pero esperanzada. Confesó lo desilusionada que se había sentido con Langston Financial, especialmente desde mi partida, y cómo nuestra nueva consultoría era exactamente lo que había estado buscando. Esa llamada fue un recordatorio. El éxito no se trataba solo de ganancias o números. Se trataba de tener un impacto significativo, restaurar la confianza y demostrar que la integridad todavía importaba. A lo largo de todo, nunca perdí de vista el objetivo final, no por rencor, sino porque sabía que la verdadera justicia no era ruidosa o explosiva. Era la verdad lenta e innegable que se revelaba a través de la competencia y el carácter. Greg seguiría tropezando, y cuando las grietas en su fachada se volvieran imposibles de ignorar, mi victoria silenciosa estaría completa. En esos momentos sentí una satisfacción fría, no la emoción hueca de la venganza, sino la profunda satisfacción de una misión cumplida. Ya no era la profesional despedida y subestimada que una vez fui. Era una líder, una creadora de algo duradero y significativo. Y esa comprensión fue la venganza más dulce de todas. A medida que pasaban los meses, el contraste entre mi ascenso silencioso y el desmoronamiento de Greg se hizo más agudo
y difícil de ignorar. El pulido barniz de Langston Financial se estaba resquebrajando capa a capa, revelando la fragilidad que había debajo. Circulaban rumores entre los expertos de la industria, insatisfacción de los clientes, plazos incumplidos y un equipo directivo desconectado de la realidad. Observaba todo esto desde la distancia, mi mirada firme y mis planes deliberados. Yo no era la que gritaba o montaba escenas. Dejé que la verdad se filtrara por las grietas como una marea imparable. Mi consultoría, ahora llamada Meridian Strategies, estaba ganando impulso. El pequeño equipo que reuní compartía no solo habilidades, sino una visión compartida, poner la integridad y la confianza del cliente por encima de todo. Éramos ágiles, receptivos y transparentes, cualidades que se sentían revolucionarias en comparación con la burocracia rígida que había dejado atrás. Cada nuevo contrato se sentía como una afirmación silenciosa, no solo de mi valor profesional, sino de los valores que me negaba a comprometer. Lo que más me impactó fue la inesperada solidaridad que se formaba entre antiguos colegas y clientes que una vez habían sido asfixiados por la misma atmósfera opresiva que Greg fomentaba. Llegaron mensajes de personas con las que no había hablado en años, susurros de agradecimiento, frustraciones compartidas y esperanza cautelosa. Algunos habían sido expulsados, otros marginados, pero ahora, a través de Meridian Strategies, encontraron un lugar donde sus voces importaban. Era una revolución sutil, pero poderosa a pesar de todo. De vuelta en Langston, la soberbia de Greg empezaba a traicionarlo. Supe que clientes clave habían empezado a exigir explicaciones por el servicio errático y la falta de liderazgo. Algunos insinuaron discretamente cambiar sus cuentas a otro lugar. Los intentos de Greg por encubrir sus huellas solo ahondaron las fracturas. Los retrasos en los proyectos empeoraron los conflictos internos, escalaron y la moral de los empleados se desplomó. La figura antes segura ahora mostraba la mirada de un hombre luchando contra las sombras, desesperado por aferrarse a un imperio que se desmoronaba. Mientras tanto, seguí construyendo mi arsenal no solo para el crecimiento del negocio, sino para el día en que necesitaría hacer que mi caso fuera innegable. Cada vez que Greg había menospreciado mi trabajo desestimado, mis sugerencias o se había atribuido el mérito de mis ideas, fue catalogado meticulosamente. Correos electrónicos, actas de reuniones, testimonios de clientes, todo organizado cuidadosamente y respaldado en múltiples ubicaciones seguras. No solo me estaba preparando para un regreso profesional, estaba montando un caso hermético para exponer la injusticia que casi me destruye. Una tarde, mientras revisaba informes financieros y comentarios de clientes en la tranquilidad de mi modesta oficina, sentí una oleada de triunfo silencioso. El mismo sistema que había intentado socavarme se estaba desmoronando, y yo era la arquitecta de su desmantelamiento. Era una satisfacción fría, un sentimiento muy alejado de la ira o la venganza. La justicia, me di cuenta, no siempre rugía. A veces susurraba a través del crecimiento, a través de la resiliencia y a través de la verdad innegable. Miré por la ventana las luces de la ciudad parpadeando como estrellas lejanas y pensé en lo lejos que había llegado. La despedida, la subestimada, la silenciada, ahora una líder dirigiendo su propio rumbo. Lo mejor no fue la caída de un adversario, sino el ascenso de algo auténtico e inquebrantable. Y en ese ascenso constante yacía la venganza más profunda de todas. La marea estaba cambiando de formas que ni siquiera yo había anticipado por completo. Meridian Strategies ya no era solo una consultoría incipiente. Se estaba convirtiendo en un faro para aquellos desilusionados por el declive de Langston. Cada nuevo proyecto asegurado era una declaración silenciosa no solo de nuestras capacidades, sino de los valores que defendíamos. Nuestros clientes apreciaban la transparencia, la colaboración genuina, la sensación de que su éxito era nuestro éxito. La diferencia era palpable y la noticia se extendía rápidamente. Mientras tanto, el mundo de Greg se desmoronaba. Los susurros de auditorías internas, disidencia en el Consejo de Administración y deserción de clientes se hicieron más fuertes. Lo que una vez había sido un imperio formidable
era ahora un castillo de naipes temblando bajo el peso de su propia negligencia y arrogancia. Oí de una fuente fiable que el consejo se estaba poniendo inquieto, cuestionando el liderazgo de Greg y los tambaleantes informes financieros que seguía minimizando. Estaba claro que su posición se estaba volviendo insostenible, sin embargo permanecía ajeno o quizás demasiado orgulloso para ver lo que se avecinaba. Me mantuve vigilante, consciente de que una exposición prematura podría ser contraproducente. En cambio, me centré en construir la reputación de Meridian, fortalecer relaciones y reunir pruebas innegables. Los archivos en mi escritorio contenían cada desaire, cada comentario socavador que Greg había hecho a lo largo de los años. Pero lo que es más importante, contenían pruebas de la lealtad de los clientes, que había cultivado las estrategias innovadoras que había introducido y el crecimiento que había impulsado. Esto no se trataba solo de recuperar el crédito, se trataba de restaurar la integridad. Una tarde recibí un correo electrónico inesperado, una solicitud de reunión confidencial con el consejo de Langston. Mi pulso se aceleró, pero mantuve la calma. Querían escuchar mi versión, la historia de la mujer a la que habían despedido tan fácilmente. Me preparé meticulosamente, sabiendo que este podría ser el momento en que todo cambiaría irreversiblemente. En la reunión presenté mi caso con calma, explicándoles la evidencia documentada a los testimonios de clientes y el marcado contraste entre las operaciones fallidas de Langston y el éxito creciente de Meridian. Los rostros alrededor de la mesa cambiaron de escepticismo a sorpresa, luego a un reconocimiento reacio. No estaba allí para suplicar. Estaba allí para revelar una verdad que habían ignorado durante demasiado tiempo. Después empezaron a circular susurros de cambio. Las partes interesadas clave presionaron para la renuncia de Greg, citando su fracaso en reconocer el talento y mantener los valores fundamentales de la empresa. Cuando finalmente llegó el anuncio, Greg, renunciando con deshonor, fue un momento de reivindicación silenciosa. Sin celebraciones, sin triunfalismo. Solo la satisfacción constante de que la justicia medida y paciente había sido servida. Al salir de aquella sala de juntas sentí una calma resolución asentarse sobre mí. Este no era el final, era un nuevo comienzo. Meridian Strategies había demostrado que la integridad y la perseverancia podían triunfar donde la arrogancia y la negligencia habían fracasado. El viaje había sido largo y a menudo doloroso, pero la satisfacción silenciosa de este ajuste de cuentas profesional fue infinitamente más dulce que cualquier confrontación ruidosa. En los días siguientes, mi equipo y yo nos centramos en el futuro, construyendo una cultura de empresa arraigada en el respeto y la innovación. Las cicatrices del pasado permanecieron, pero eran recordatorios de resiliencia no heridas. Y al mirar hacia adelante, supe que la venganza más poderosa no estaba en derribar a alguien, sino en elevarse con gracia, fuerza y propósito inquebrantable. Con la partida de Greg, la atmósfera en Langston cambió casi de la noche a la mañana. El consejo nombró a un nuevo CEO interino, alguien con ojos frescos y un compromiso con la transparencia. Silenciosa, pero decisivamente, la empresa comenzó a desentrañar años de negligencia y liderazgo tóxico. Se corrieron rumores de que varios ejecutivos que habían permitido la mala gestión de Greg estaban siendo invitados discretamente a renunciar. La cultura interna empezaba a sanar, pero el daño había sido profundo, y muchos clientes seguían cautelosos. Mientras tanto, Meridian Strategies aprovechó el momento. Nuestra lista de clientes se expandió constantemente a medida que nos convertimos en la firma de referencia para empresas que buscaban autenticidad y resultados reales. El contraste entre la caída caótica de Langston y la estabilidad creciente de Meridian era una historia que los expertos de la industria no podían ignorar. Empezaron a llegar invitaciones para hablar en conferencias y paneles, y nuestros enfoques innovadores comenzaron a establecer nuevos estándares en consultoría. A pesar del éxito creciente, me mantuve enfocada en la misión subyacente, no solo construir una empresa, sino redefinir lo que realmente significaban el liderazgo y la lealtad. Me aseguré de que cada miembro del equipo se sintiera valorado y escuchado.
Fomentamos un entorno donde las ideas podían florecer, sin miedo, donde las heridas de traiciones pasadas se convertían en lecciones en lugar de cicatrices. Esta cultura sanadora se convirtió en nuestro mayor activo, atrayendo tanto talento como clientes. A nivel personal, la reivindicación fue profundamente satisfactoria, pero nunca me permití regodearme en ella. Sabía que la verdadera prueba era mantener este impulso y demostrar que la fuerza tranquila y la integridad podían perdurar más que la arrogancia y la traición. Cada día me recordaba por qué había luchado tan duro, no solo por mi propia redención, sino por construir algo que importara. Una tarde llegó un mensaje de una fuente inesperada, un socio senior de una importante firma de inversión, que durante mucho tiempo había pasado por alto el potencial de Langston. Querían discutir una posible asociación con Meridian Strategies, intrigados por nuestro enfoque y resultados. Esto era más que una oportunidad de negocio, era una señal de que la industria finalmente estaba prestando atención a lo que habíamos construido y, lo que es más importante, a lo que defendíamos. En las semanas siguientes las negociaciones procedieron sin problemas. A diferencia de interacciones anteriores marcadas por la sospecha y la condescendencia, este compromiso se sintió colaborativo y respetuoso. Fue un recordatorio contundente de que el respeto once lost could be rebuilt, but only through patience, authenticity, and consistent excellence. Mientras estaba de pie frente a mi equipo una mañana anunciando la nueva asociación, sentí un profundo sentido de realización. Habíamos capeado tormentas, soportado contratiempos y enfrentado traiciones, pero a pesar de todo, nos mantuvimos fieles a nuestros valores. La satisfacción silenciosa de este momento no estuvo en una celebración ruidosa o un triunfo vengativo, sino en saber que la justicia había sido servida de la manera más poderosa posible, construyendo algo inquebrantable a partir de las ruinas. Al mirar sus rostros, me di cuenta de que la verdadera victoria no era solo mía. Pertenecía a todos los que habían creído, perseverado y se habían negado a ser menospreciados. Nuestro viaje estaba lejos de terminar, pero ahora era uno definido no por la traición, sino por la resiliencia, el respeto y el propósito implacable. Los meses que siguieron solidificaron todo por lo que habíamos trabajado. Meridian Strategies no solo sobrevivía, estaba prosperando. Nuestra lista de clientes creció constantemente, nuestra reputación floreció más allá de lo que me había atrevido a esperar durante aquellos días más oscuros. Pero lo que es más importante, la cultura que tanto me había costado proteger, floreció. Cada miembro del equipo se sentía genuinamente valorado. Sus ideas moldeaban el futuro de la empresa. Las heridas dejadas por la traición y la negligencia sanaron lentamente, reemplazadas por un sentido compartido de propósito y confianza. A menudo me encontraba reflexionando sobre lo lejos que habíamos llegado, no solo como empresa, sino como individuos. La amargura que una vez amenazó con consumirme se había transformado en una calma y concentrada resolución. Ya no me impulsaba la ira, sino una satisfacción silenciosa de que la justicia, de manera tranquila e inevitable, se había cumplido. La ironía no pasó desapercibida. El mismo sistema que había intentado silenciarme ahora se acercaba para aprender de nuestro éxito. A nivel personal, recuperé mi sentido de identidad. Aprendí que la resiliencia no se trataba de romperse bajo presión, sino de doblarse sin partirse. Ya no necesitaba demostrarme a quienes dudaban o me desestimaban. El trabajo hablaba por sí solo. Y a medida que llegaban invitaciones para hablar en conferencias y mentorizar a profesionales emergentes, abracé mi papel como líder no definida por el ego, sino por la integridad. Una tarde, al cerrar mi portátil, después de un día exitoso, apareció un mensaje de un antiguo colega con el que no había hablado en años. Me felicitó discretamente diciendo que había visto todo lo que había pasado y admiraba cómo lo había manejado. Me di cuenta entonces de que la verdadera victoria no era ruidosa o explosiva. Era el progreso constante e inquebrantable, construido sobre una base de principios y paciencia. Mirando hacia el futuro, sabía que llegarían desafíos, pero también sabía que ningún contratiempo o traición
podría deshacer el poder silencioso que habíamos cultivado. Nuestra historia no era solo sobre venganza o redención, era sobre forjar un nuevo legado donde el respeto y la autenticidad fueran primordiales. Y mientras me preparaba para el siguiente capítulo, sentí una paz profunda e inquebrantable. El viaje me había enseñado que la justicia más devastadora no es la que grita, sino la que se desarrolla silenciosamente, dejando expuestos a los injustos y en pie a los resilientes. La lección que he aprendido a través de este viaje es una que va más allá de la simple venganza o la satisfacción momentánea. La verdadera justicia no es ruidosa o vengativa, es tranquila, deliberada y paciente. Se trata de mantenerse firme con integridad cuando el mundo intenta menospreciarte y dejar que tus acciones hablen más fuerte que cualquier insulto o desestimación. La traición hiere profundamente, pero también revela la fuerza que no sabíamos que teníamos. En lugar de dejar que la ira nos consuma, canalízala en estrategia, resiliencia y en construir algo que nunca pueda ser arrebatado, un legado de respeto y éxito innegable. La verdadera victoria no radica en la confrontación o la rabia, sino en la fría satisfacción de ver emerger la verdad y cómo los injustos son deshechos en silencio. Es un recordatorio de que quienes intentan disminuirnos subestiman el poder de la resolución controlada y el compromiso inquebrantable. Cuando te elevas no solo a pesar del dolor, sino a causa de él, recuperas tu narrativa y redefines tu valor en tus propios términos. Si hay algo que quiero que te lleves de mi historia, es esto: nunca dejes que nadie te convenza de que eres reemplazable o insignificante. Tu verdadera fuerza está en tu perseverancia y en tu capacidad para transformar los contratiempos en peldaños. Y recuerda, la justicia más poderosa es la que llega sin fanfarrias, pero con un impacto duradero. Si esta historia resonó contigo, o si estás navegando tu propio camino a través de la traición y la duda, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí compartimos historias reales de resiliencia, poder silencioso y victorias estratégicas que inspiran y empoderan. Únete a nosotros y levantémonos juntos más fuertes, más sabios e inquebrantables.